alegra mucho compartir con otras federaciones de nuestra Confederación Espírita Colombiana y con todos los compañeros que aquí se unen por Google Meet para compartir de conocimientos y que están en otras latitudes, en otros países, también en este proceso, como todos nosotros, tratando de aprender un poco más de la doctrina espírita, de comprender un poco más los procesos, especialmente dentro de la doctrina espírita. Hay dos procesos que se tratan con mucha profundidad, es cómo encarnamos y cómo desencarnamos, ¿no? Hoy el tema que nos ocupa es el cómo se reencarna. Y entonces vamos a ver, pues, toda esa revelación que nos hace dentro de la doctrina espírita, este proceso de cómo llegamos cada uno de nosotros aquí en cada existencia. Es un proceso que hemos repetido múltiples veces, del cual no tenemos obviamente conciencia plena porque no recordamos, hay un velo que nos impide recordar todas esas experiencias pasadas, pero nos quedan grabadas todas en el inconsciente y constituye de esa forma un acervo psíquico en cada uno de nosotros de diferente forma. Entonces sabemos que el proceso reencarnatorio constituye una de las vías por las cuales todos los seres humanos empezamos, bien sea una prueba, una misión, un trabajo, una expiación, muchos de los aspectos que vienen programados del periodo entre vidas y que es a través de este proceso que se consolida, afianzándose en el nuevo cuerpo, todas las cualidades del espíritu o las necesidades del espíritu que se tienen para la experiencia de la presente existencia. Entonces, en este proceso en que nos envolvemos, nos aclara inicialmente la doctrina espírita que la reencarnación o la encarnación empieza en el momento de la concepción. Es el momento clave, es un momento clave. Y podríamos decir que el libro de Espíritus lo aborda con, y Kardec lo preguntó a la espiritualidad precisamente, que en qué momento se une el alma al cuerpo, porque pues como seguramente existían para la época y aún después diferentes conjeturas en relación a eso, que si el espíritu o el alma, digamos, se afianzaba ya en el momento del nacimiento o en qué momento. Kardec presente para precisarlo y los espíritus, el grupo de espíritu de verdad, que conocía profundamente este momento, pues dijo en el momento de la concepción. Y aquí pues es una imagen que nos muestra eh, el momento en que se va a unir el espermatozoide al óvulo. Y es el momento que se ha llamado de la concepción, cuando se unen entonces los dos materiales genéticos entre el padre y la madre, que son los aportantes. Esta es la pregunta 344 que hizo, luego así codificada Kardec. ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? Entonces, y démonos cuenta que Kardec no pregunta en qué momento se une el espíritu al cuerpo, ¿no? Porque entonces ya recordemos que dentro de esta denominación, de esta nomenclatura, el léxico espírita, se refiere al alma como el espíritu ya está encarnado. Y entonces, a pesar de que es el momento en que se une, ya en ese momento se llama alma, que está desarrollando una nueva encarnación. Además, también porque consideramos que realmente el proceso de cómo se reencarna no empieza exactamente en el momento de la concepción, empieza mucho antes, porque como proceso viene dándose unos preparativos previos al momento de la encarnación, al momento en que reencarna, que es y el momento en que se une a través de esos fluidos, se une el espíritu reencarnante
de sus fluidos perispirituales a la parte biológica, cuando se están uniendo los dos gametos sexuales, el espermatozoide con el óvulo. Y entonces cada uno aporta su material genético necesario. La espiritualidad respondió, la unión empieza con la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. O sea que es un proceso que continúa, un proceso que venía en los preparativos antes, se desarrolla durante todo el periodo embriofetal y hay una participación activa, consciente, más para los espíritus más preclaros y evolucionados, y tal vez menos consciente para todos aquellos que no guardan, digamos, toda esa dimensionalidad moral espiritual según el nivel en que se encuentren, ¿no? Entonces, el grado de conciencia pues, puede variar para cada uno, ¿no? Por eso, pues, este grupo de preguntas están dentro del capítulo séptimo del libro segundo, donde se habla del regreso a la vida corporal. Y nosotros recordemos que el libro de Espíritus tiene una didáctica muy especial porque empieza hablando de las causas primeras en el libro primero, luego aborda todo el mundo, los espíritus o mundo espírita, y ahí es donde están desarrollados todos estos temas, para después adentrarse en las leyes morales, en el libro tercero, y culminar con las esperanzas y consuelos. Si uno ve esa línea cronológica, viene desde del pasado al presente y luego hacia el futuro. Una línea, digamos, que va desarrollando metodológicamente preguntas y respuestas para ir completando todo un compendio de conocimientos que nos permiten entender eh, a Dios, al universo y todas sus leyes y manifestaciones. Este proceso, la encarnación o la reencarnación, o cómo se reencarna, allí están involucradas prácticamente todas las leyes divinas, obviamente la creación, digamos, a través de Dios, esa participación de esa co-creación que hacen los padres, pero entonces están implicados ahí todos los aspectos de la ley de causa y efecto, de la ley misma de reencarnación, la ley de evolución y la interacción, digamos, de los planos espirituales con el plano físico, porque veremos que siempre hay mentores que ayudan en todos estos procesos para poder entonces observar que un aspecto tan importante para que cada ser humano que está llegando a este plano está revestido de una vital importancia en los dos planos de la vida. Sabemos que esto ocurre constantemente en muchos lugares del mundo, en muchos países, y sin embargo hay una contraparte espiritual que está coayudando estos procesos desde lo biológico, desde lo psicosocial y desde el amparo espiritual, ¿no? Entonces, sabemos que se hace una serie de organizaciones previas donde se escoge el tipo de cuerpo, el momento, la familia, eh, situaciones que se pueden vivir inclusive durante el mismo periodo de la formación embriofetal, por ejemplo, como los abortos espontáneos que ocurren y que estarían programados dentro de ese proceso natural cuando hay espíritus que con necesidad de pasar por estas experiencias, por sus situaciones de débitos espirituales, tienen que venir a experimentar estas experiencias tan cortas de vida por los compromisos que tienen con las leyes universales. Entonces, a pesar de que es un momento en el que se une, es parte de toda una línea de vida que viene desde antes con los preparativos y que viene en el después para coayudar en la formación del nuevo cuerpo embriofetal, ¿no? Entonces, esta es una fotografía real. Al fondo vemos el óvulo, la superficie del óvulo, vemos la gran diferencia en tamaños que hay. Por eso, en el momento de la fecundación llegan más de 500.000 espermatozoides a rodear la superficie del óvulo que va a ser fecundado
Y uno diría, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué se necesitan tantos espermatozoides alrededor del óvulo para que solamente uno sea el que genere el proceso fecundativo, ¿no? Perdón. Entonces, deben existir razones de tipo biomagnético, por ejemplo, ya que las células, los gametos sexuales son células de una alta dimensionalidad energética. Su contenido genético pues está a la mitad de todas las células normales, pero la unión y la fusión de las dos va a dar el complemento y el total del material genético de la especie humana, en el caso nuestro, ¿no? Entonces, el hecho de que existan muchos otros cientos de miles de espermatozoides alrededor del óvulo, pero solamente uno penetra, uno que pareciera que fuera al azar, pero que realmente está, digámoslo así, teledirigido magnéticamente según las sintonías vibratorias de las necesidades espirituales que tenga el espíritu reencarnante y que están marcadas en ese material genético que va a ser el más apto o el más óptimo para que en unión con el material genético materno permita el desarrollo de toda una serie de informaciones que quedan ya ahí grabadas en su material genético que va a estar presente en todas las células de su cuerpo. Entonces es como una programación que se puede hacer desde lo espiritual en esa selección del material genético de los espermatozoides, que obviamente todos no son exactamente iguales, entonces tienen algunas características diferentes y por eso, ¿quién va a saber cuál es el mejor material genético y en qué espermatozoide está de todos los que han sido aportados por el padre? Pues habrá unas formas vibratorias, dimensionales, para poder seleccionar el mejor, el que esté más en sintonía con las necesidades reencarnatorias del espíritu en cuestión. Entonces, ahí se da ese proceso y como ven ustedes aquí, en esta parte inferior, el óvulo que sale allí del ovario, y entonces va viajando a través, esta es la trompa uterina, este es al lado izquierdo estamos viendo la matriz, la luz de la cavidad uterina. Entonces, tiene que ocurrir esta migración por toda la trompa uterina hasta llegar a este fondo del útero, hacerse la implantación. Entonces, siempre la fecundación se da en el tercio externo de la trompa uterina. Y es aquí el momento en donde es seleccionado ese espermatozoide para que solamente uno penetre y conjugue su material genético, los dos pronúcleos aquí, conjugándose para conformar un solo material genético, van a unir entonces en una sola amalgama nuclear todas las 46 cromosomas de nuestra especie. Y así, entonces, a partir de ahí sigue viajando estas células en desarrollo, que es las células eh, eh, embrionarias, digamos, en esta fase preembrionaria de la formación de este embrión en los primeros días, y el paso desde que se une aquí en la fecundación hasta el momento en que se une en dos células, realmente dura 24 horas. Son 24 horas en las cuales eh, hay una sola célula que se está organizando el material genético y eso debe tener alguna causa de tipo espiritual, ¿no? Para que tenga un tiempo, esa reorganización del material genético, que es como decir cuando metemos un software a un computador, a un ordenador, y entonces lo programamos para que él funcione en ese momento, en esas 24 horas, realmente creemos que hay una inducción, hay una programación también desde lo espiritual para generar las activaciones necesarias en los materiales genéticos que van a ser van a ir expresándose a lo largo de la existencia y es por eso que ciertas enfermedades se manifiestan en determinadas décadas,
Algunas enfermedades son más de perfil infantil, juvenil, en la madurez, etcétera, como ya la estadística y la epidemiología pues ha podido describir. Entonces, ¿por qué estas enfermedades se presentan en la tercera, en la cuarta década de la vida? ¿Por qué determinados cánceres se presentan en determinadas fases cronológicas del ser humano? Pues porque hay una programación allí en esos oncogenes cuando son los cánceres, que sumados a los factores externos epigenéticos que inducen estas expresiones, pues permiten que el espíritu que está reencarnando allí, en esa etapa cronológica, empieza la experiencia, la prueba o la expiación cuando sea el caso. Entonces, por eso esas primeras 24 horas creemos que son fundamentales para organizar todo ese material genético y esa programación, de tal forma que ya después viene el proceso de multiplicación celular y continúa multiplicándose hasta la etapa de mórula, porque se parece a una mora. La mora contiene múltiples globulitos rojos, obviamente esa fruta que todos conocemos, y empieza después a vacuolarse, digamos, a generar, a organizarse hacia un lado. Esta es la etapa de blastocisto, y en la etapa de blastocisto es que este preembrión, este embrión se va a implantar en la mucosa del endometrio, que va a ser su lecho sobre el cual va a participar todo el proceso de nutrición, de desarrollo, y aquí vemos una foto real de este proceso de implantación, ¿no? Entonces, ahí es cuando penetra pues en el endometrio y hay toda una serie de cambios hormonales que permiten todo el acogimiento del nuevo ser reencarnante. Entonces, hay diferentes pruebas que pueden ocurrir en este proceso que va ocurriendo acá. Y ustedes saben que hay los embarazos ectópicos, por ejemplo, cuando hay algún problema en las trompas y entonces el espíritu no alcanza a terminar su proceso reencarnatorio y queda atorado prácticamente acá, se sigue desarrollando, pero aquí no puede desarrollarse completamente. Entonces son experiencias que son más cortas de existencia, pero tienen una causa espiritual. Y allí entonces viene este proceso, vamos al quinto día que llega acá a implantarse y a continuar su proceso de desarrollo. Entonces, vemos acá en dibujos las imágenes y los diferentes días. El día 1, el cigoto, ya el huevo fecundado, como decíamos. El día 2, o sea, 24 horas después, entre 2 y 4 células. Y entre el primera fase y la segunda, decíamos 24 horas de reorganización de este material genético para acomodarlo a las necesidades del espíritu reencarnante, con certeza. Y entonces vienen después la multiplicación celular, que es exponencial y va hasta este momento que llega el blastocisto, donde es el momento en que se implanta en el endometrio de la cavidad de la matriz. Y ahí entonces viene este proceso donde eh, van a aclarar, digamos, dentro de esta obra del libro de Espíritus, esa eh, pregunta, la 339, que el momento de la encarnación es acompañado de una turbación similar a la que se produce cuando el espíritu sale del cuerpo. Esa es la pregunta que hacía Kardec, ¿no? Y entonces le respondieron que, claro, sí, sí que si hay turbación, sí, claro, mucho mayor y sobre todo más prolongada. Y cuando uno ve esto, dice, pues como que lo piensa uno y dice, bueno, uno pensaba que cuando hay muertes determinadas, la turbación es mucho más profunda, ¿no? Y tal vez más prolongada en el periodo entre vidas, ¿no? Pero mire, esta es una respuesta para analizarla, para filosofarla y procurar entenderla en su mayor comprensión, pues porque nos están diciendo que en el momento de la encarnación hay una turbación que es mucho mayor que cuando el espíritu sale del cuerpo, es decir, cuando desencarna, pero también es más prolongada. Con la muerte del espíritu sale la esclavitud, con el nacimiento ingresa en ella. Y seguramente es por eso, ¿no? Porque digamos, la inmersión para comandar el nuevo cuerpo en formación implica, digamos, ya
una turbación para el espíritu porque deja de tener la plenitud de sus facultades para estar limitado a la expresión que el sistema de su nuevo organismo y sobre todo el sistema nervioso central le permita. Las expresiones, digamos, que, que ese tejido neurológico le va a permitir dentro de la experiencia, de la nueva experiencia corporal. Entonces, por eso este proceso de reencarnación, cómo se reencarna, entonces vamos a mirar que hay diferentes facetas y en cada una de esas facetas un espíritu puede tener mayores o menores compromisos. A veces los compromisos son posteriores en la vida, a veces son durante este proceso, entonces vienen a experimentar diferentes lapsos, digamos, de riesgo sobre la vida o a nacer más tempranamente asumiendo el gran riesgo de no de pronto superar esa etapa neonatal cuando es muy prematuro el nacimiento. Sin embargo, el que está programado para vivir, vive y continúa en este plano de la vida. Pero es importante anotar que uno de los desarrollos para la comprensión del psiquismo humano en esta etapa ha sido la psicología prenatal o perinatal, y en ese desarrollo pues se dice esta es una especialidad que abarca todos los aspectos psicológicos que están presentes antes, durante el embarazo, el parto, el posparto, etcétera, porque coge no solamente el aspecto prenatal, sino la posterioridad. Y hay especialistas, digamos, en mirar el comportamiento del ser humano en la etapa prenatal y pueden predecir a través del análisis ecográfico, comportamental de los seres prenatales, predecir los comportamientos postnatales en esos primeros años de infancia con una cierta precisión, ¿no? Entonces, uno de los grandes aportantes de este proceso ha sido el doctor Thomas Berning, que a pesar de, obviamente, no ser espírita, pero seguramente tiene una misión de por lo menos generar toda esta información para hacer una valorización de la vida, y escribe esta obra en el año 1980, 81, La vida secreta del niño antes de nacer. ¿Por qué secreta? Porque había muchas cosas que no se conocían, y así como hizo el libro Espíritu revelando una serie de situaciones espirituales, entonces también el doctor Thomas Bernie empezó a hacer unos planteamientos precisamente de todas las vivencias de estos campos entre la madre y el bebé, y esa interacción que fue llamada vínculo, el vínculo entre la madre y el bebé, que es un proceso que se va forjando, que se va estrechando, que se va construyendo, y las alteraciones de ese vínculo generan alteraciones en los relacionamientos entre la madre y sus hijos, y se ve eso posteriormente, ¿no? Entonces, él habla de cómo se conectan los universos, no solamente físicos, sino emocionales y mentales entre la madre y el bebé. Y démonos cuenta que cuando él habla de mundos mentales, no solamente los físicos, sino mentales, emocionales, se está refiriendo al psiquismo materno, al psiquismo fetal, ¿no? Entonces, por eso afirma que el bienestar materno afecta el desarrollo del niño desde su misma concepción, desde la misma concepción. Por eso aquellas madres que cuando se dan cuenta que están embarazadas y no quieren estar en embarazo, el psiquismo fetal pues está captando esa inquietud, está captando la decisión inclusive que tiene la madre de querer abortar, y a veces pues esas situaciones generan una aversión afectiva del bebé. Él narra casos en los cuales, por ejemplo, mamás que quisieron abortar a sus hijos, y entonces el hijo, después de que nace, no quiere amamantar de su madre, pero le ponen el seno de otra señora ahí en la misma sala de maternidad y sí toma el seno de ahí. Entonces, es una clara identificación que hace el bebé, y es un rechazo que hace su madre solamente porque percibió que no lo quería. Entonces ahora él no quiere amamantar de su madre. Son situaciones interesantes que han encontrado en todo este campo de la psicología prenatal, ¿no?
Entonces, por eso esos aportes que hace el doctor Thomas Berni han sido muy difundidos en diferentes medios y que ha visto cómo diferentes aspectos, digamos, pueden ayudar a través del proceso de gestación, como la voz de la madre, como la música, la relajación, la alimentación, todo eso, digamos, que permite enriquecer las experiencias de los bebés y que los procesos educativos, pues ya sabemos también, empiezan desde esta fase, la educación prenatal. Y sabemos nosotros que desde el punto de vista psíquico, el espíritu está percibiendo, está perceptivo de todos estos aspectos. Entonces, madres, padres, hijos, hermanos que le hablan a los bebés, ellos captan y de hecho hay niños que hasta aprenden músicas en esa vida parental que posteriormente expresan en sus primeros años, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de cómo se reencarna, sabemos que, como dice allí, todo desde el momento de la concepción hasta el nacimiento está reencarnando, está continuando este proceso de reencarnación. Y por eso, ¿en base a qué moldes se está generando esto? ¿Por qué? ¿Cómo se organizan las células? ¿Cómo aquellas células del amor, del blastocisto y después formándose las tres capas fundamentales, ectodermo, mesodermo y endodermo, de las cuales se forman todos los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo en sus diferentes organizaciones y migraciones? ¿Quién está dirigiendo ese proceso? ¿Qué energía inteligente está dirigiendo ese proceso para que esa formación se dé según las necesidades del espíritu reencarnante? Entonces, el ingeniero Hernán Guimarães Andrade de Brasil, él planteó un concepto que ha sido permeado pues a todo el movimiento espírita, es el concepto del modelo organizador biológico, una función del perispíritu. Entonces, eh, aquí llama él el modelo organizador biológico a esa información que permite modelar, moldear, organizar todos los campos biológicos a través de los campos de fuerza del perispíritu. En la misma forma que las líneas de fuerza del electroimán ordenan las partículas eh, o limaduras de hierro cuando se colocan sobre un papel y el electroimán se coloca en la parte de abajo. Entonces, no estamos viendo esas líneas de fuerza, pero se evidencian si colocamos sobre el papel las limaduras de hierro y entonces ellas se alinean según las líneas del campo de fuerza que van del positivo al negativo en esas formas elipsoidales, ¿no? Y lo mismo ocurre, los, las células, los átomos, las moléculas que forman las diferentes células, que a su vez forman los diferentes tejidos, que a su vez forman los diferentes órganos, se alinean en base a las líneas de fuerza del perispíritu. Por eso las formas son diferentes, a pesar de que pues, hay una interacción allí entre la información periespiritual del mono organizador biológico y la información genética que se está expresando en diferente forma. Y obviamente vienen los aspectos medioambientales que también influyen, pero pues todo eso forma parte de esta amalgama de situaciones que se conjugan en el proceso reencarnatorio de un ser humano, ¿no? Entonces, esto es realmente una complejidad pues, más profunda porque estamos viendo que no solamente son aspectos biológicos, obviamente genéticos, sino también hay procesos morfológicos, es decir, de la formación de las formas, pero también que están dirigidos, todo lo que se está viendo en este plano, está dirigido, supeditado a los campos fluídicos y a los campos espirituales, perispirituales, ¿no? Entonces, todo este proceso que vemos desde el momento de la fecundación, el aporte de los padres, hasta el momento en que se forma completamente y nace para formar una nueva familia, todo este proceso realmente está amparado, está subordinado a otros niveles de organización, ¿no? Entonces,
Eh, Cada uno de los planos biológicos que podemos ver a través de las diferentes etapas son todos importantes. Las primeras 9 a 10 semanas de vida intrauterina es cuando se forman todos los órganos, aparatos, sistemas del cuerpo. De la semana 10 a la semana 40 de gestación, lo único que hace es crecer, crecer, crecer y adquirir la dimensionalidad ya propia para tener el peso y la talla adecuados para su formación. En este sentido, entonces, Sí, observamos sí, pues que cómo no, no, hace ni, no me hace ni 5 de caso. No, no. en este momento podemos observar entonces cómo eh, la formación de embrionaria y fetal está coordinada por las fuerzas periespirituales y está amparada por los mentores de la reencarnación. Sabemos por las informaciones de André Luis que existen esos departamentos de reencarnación, existen los biólogos reencarnatorios, los genetistas reencarnatorios, todos aportan su conocimiento para que un ser humano tenga la experiencia más adecuada en este plano pues, de la vida, ¿no? Entonces, para nosotros el aporte que hace la psicología prenatal es precisamente que los bebés en esta fase, los seres humanos en esta fase, pueden percibir, pueden impactarse con todo lo que pasa alrededor de la madre y su entorno. Muchas de las situaciones de orden violento que desarrollan los seres humanos es porque de esta etapa vivieron situaciones muy violentas y ellos además pues tienen afinidades seguramente con ese tipo de comportamientos y vienen precisamente con esas pruebas de superar la violencia que hay en su alma y entonces vienen y se sintonizan nuevamente con este tipo de comportamientos. Por eso tan importante esa educación parental para prevenir eh, todos los aspectos, digamos, del dominio de la violencia dentro de las expresiones humanas, ¿no? Entonces, también otros investigadores han encontrado, obviamente, informaciones en ese periodo de la vida prenatal y cómo del periodo entre vidas vienen informaciones para aclarar las situaciones de vida que se viven en la experiencia. Parte de lo que he encontrado Brian Weiss en sus múltiples trabajos y experiencias y obras que ha publicado, ¿no? Pero, pues como nos ocupa es esta correlación entre la vida prenatal y el proceso reencarnatorio, entonces, por eso es importante decir que el conocimiento de la reencarnación que viene dado por la filosofía, en este caso la filosofía espírita, otras filosofías también abordan el tema de la reencarnación, pero no con la profundidad que lo hace la autor espírita, con la sencillez para entenderlo y comprenderlo como un proceso de vida tan importante para cada ser humano. Y entonces, lo que ha hecho el gran aporte de la psicología prenatal es comprender en ese periodo embriofetal cómo es de importante todas las vivencias psíquicas, emocionales, eh, sensoriales que puede experimentar un ser en esta etapa del desarrollo embriofetal. Tan importante para subsanar situaciones que hemos visto nosotros inclusive en nuestro programa de madres gestantes, eh, madres que al principio querían abortar y entonces explicándoles todo el proceso, digamos, del vínculo materno-fetal que fue lacerado por esas inquietudes que tenían ellas y que no querían su bebé, cómo pueden reconstruir, cómo pueden forjar, cómo pueden entonces construir ese vínculo materno-fetal a través del afecto, del amor. Y entonces, cuando les hacemos la experiencia para ellas que dibujen su bebé en la forma como ellas lo ven, lo perciban y anoten allí alguna frase para ellos. Entonces, algunas escriben frases como, por ejemplo, pintan su bebé, y entonces escriben una frase que dice, eh,
mi bebé, mi amor, perdóname porque en algún momento quise abortarte, pero ahora te esperamos con mucho cariño, con mucho amor y estamos ansiosos por tu llegada. Y entonces, nosotros no sabíamos de ese tipo de situaciones que seguramente había vivido, y entonces lo expresas de esa forma. Es un proceso de reelaboración del vínculo materno-fetal y son aportes de la psicología prenatal, pero que también la autora espírita nos brinda que este es el camino para reeducar las almas y que se pueden reeducar desde esta etapa prenatal en este proceso reencarnatorio. Entonces, visto de esa forma, pues obviamente cada reencarnación es, como esta imagen aquí, una luz para cada espíritu. Cada vida es una luz más que se prende en nuestra alma y tan importante, porque no es una sola, son múltiples. Por eso se habla de la pluralidad de existencias y Kardec lo interrogó así, en esta inquietud, cuando dijo, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Entonces, sufriendo, viviendo una nueva existencia. ¿El alma tiene pues muchas existencias corporales? Sí, todos tenemos muchas existencias y ahí continúa explicando. Entonces, en el nivel evolutivo en que nos encontramos en nuestro mundo de expiación y pruebas en transición al mundo de regeneración, pues todavía tenemos necesidad de muchas existencias para seguir eh, dominando nuestros defectos, desarrollando las virtudes para poder alcanzar unos niveles más óptimos en nuestro estado evolutivo. Entonces, y termina esta inquietud, Kardec, cuando dice, parece resultar de ese principio que el alma, después de haber dejado el cuerpo, toma otro. Dicho de otro modo, reencarna en un nuevo cuerpo, así debemos entenderlo. Es evidente. ¿Y por qué preguntaría esto, Kardec? Porque es que precisamente hay personas que no creyendo en la reencarnación dicen, no, 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 yo no entiendo la reencarnación porque es que no me puede caber en la cabeza que yo vaya a encarnar en el cuerpo de otra persona. Si soy yo, ¿cómo voy a encarnar en el cuerpo de otra persona? Entonces, digamos, tal vez la falta de comprensión de cómo se da el proceso reencarnatorio. No vamos a reencarnar en otra persona, vamos a reencarnar en un nuevo cuerpo y tendremos una personalidad diferente, que es diferente a decir que alguien va a reencarnar en otra persona. No podemos coger el cuerpo de otra persona para reencarnar. Se reencarna desde los inicios, precisamente desde el momento de la concepción que se unen los fluidos perespirituales al nuevo cuerpo en formación. Entonces, el número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente. Y ahí aclararon que con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas las impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Entonces, según la escala espírita, que está en la pregunta 100 del libro de Espíritus, ¿en qué momento de esa escala ya no tendremos necesidad de reencarnar? Pues cuando lleguemos a espíritus puros, ¿cierto? En ese momento eh, no reencarnaremos por necesidad. Podremos reencarnar por misión, como lo hizo Jesús, Maestro Jesús de Nazaret, como espíritu puro. Él no tenía necesidad de venir a reencarnar. Él lo hizo por misión. Y uno dice, bueno, por misión, y mire cómo sufrió, cómo murió. Entonces, son experiencias y son muertes que no tienen, digamos, una conexión causal, digamos, por un hecho precedente, sino es una expresión, digamos, de su altruismo, de su jerarquía, digamos, espiritual, precisamente para convertirse, pues, en un ejemplo y en un guía para la humanidad en todo sentido, en relación al amor y a la capacidad de perdonar, ¿no? Entonces, cuando se aborda el tema de cuál es el objetivo de la reencarnación, por qué reencarnamos, ya vimos cómo se reencarna y aclararemos algo ahorita también, por qué, cuál es el objetivo de la encarnación, la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Claro, para entender y comprender el concepto de la justicia divina,
se necesita entender, comprender la ley de reencarnación y sus expresiones en la vida de los seres humanos. Entonces, he ahí que entre esa revelación que se sigue generando, André Luis en su obra Misiones de la Luz, pues nos habla con más precisión de este mismo proceso, que es el proceso reencarnatorio de Segismundo, que ya pues seguramente todos los espíritas lo hemos visto una y otra vez y hay diferentes pues, imágenes, pero que es importante apenas nombrarlo aquí rápidamente y nos narra ahí Andrés Luis que el espíritu Andrés Luis está acompañando al instructor Alexandre y van, esto es mucho antes de que ocurra el momento de la fecundación, van a visitar la casa de Alino y Raquel, donde han traído a Segismundo, que es el espíritu que va a reencarnar, para aproximarlo a los padres. Los padres son Adelino y Raquel, ¿no? Pero recordemos que Segismundo en la vida anterior había asesinado a Adelino y por eso cuando se llenan estas aproximaciones hay unas vibraciones difíciles, digamos, hay un rechazo muchas veces de algunos padres porque sienten la proximidad del quien ha sido su víctima y como que no quisiera tenerlo en su hogar. Pero ellos se han comprometido a traer el espíritu de Segismundo a su hogar y por eso ese compromiso que ya está pactado del periodo entre vidas era parte, digamos, de ese seguimiento que están haciendo los mentores espirituales para que se diera a buen término, ¿no? Entonces ellos llegan al hogar, van haciendo esos acercamientos y aprovechan, ahí están los mentores espirituales y está el espíritu reencarnante, Sigismundo, pues pensativo en relación, porque él había sido el victimario de Adelino en la vida anterior, pero ahora en estas nuevas fases, ya habiendo pasado, pues todavía existía odio dentro del alma de Adelino y por eso se da la necesidad del acercamiento de los mentores espirituales para generar y propiciar el ambiente vibratorio de la casa para ello. Entonces aprovecharon los momentos de acercamiento y el momento sobre todo de la oración, cuando las palabras del pequeño que va a ser el hermano mayor de Segismundo, se le da una oración para generar estos ambientes vibratorios propicios para el encuentro espiritual que van a tener durante el sueño, ¿no? Entonces era la aproximación, la preparación para la aproximación espiritual de las almas. Y cuando están durmiendo, eh, Raquel, digamos, en su desdoblamiento es recibida por su abuela materna y Segismundo y Adelino, entonces se dobla también, pero estaba inquieto por la proximidad vibratoria que sentía de su victimario de una vida anterior, ¿no? Y en ese momento, entonces, los acercamientos se hacen para que Segismundo eh, pide el perdón, digamos, con toda sinceridad al espíritu de Adelino, ya desdoblado de su cuerpo, y entonces se dan los acercamientos necesarios para que se rompan esas nubes de odio, como dice ahí, que estaban envolviendo su perispíritu, porque aún tenía esos recuerdos, pero, digamos, el deseo que tenía Segismundo de pedir perdón de una forma natural generó estos procesos de acercamiento que fueron necesarios para permitir entonces la unión, digamos, con esos gametos sexuales los lazos fluídicos perispirituales del reencarnante. Entonces, eh, pues precisamente era recordar esos antecedentes de Adelino y de Segismundo, que eran los espíritus estaban allí comprometidos, pero en esta nueva fase ya ellos se han comprometido a traer a Segismundo en su hogar. Entonces, por eso el día que iba a ocurrir la unión de los gametos sexuales, fueron acercándose los mentores espirituales
para poder cooperar en esa unión de la material más fácil o el material más importante, el material más apto, digamos, para las necesidades del espíritu. Y de esa forma, entonces, los, dicen allí, hablan de unos mapas cromosómicos que fueron organizados y que iban a ser seleccionados en cuanto al aporte, digamos, del material genético materno y paterno en la unión de las dos gametos sexuales, para que en ese momento se pudieran dar también otros procesos, como el proceso de la reducción periespiritual del espíritu de Sigismundo, para irse acomodando a la nueva forma biológica, porque con toda la información, ese proceso de reducción espiritual inducido por los mentores espirituales, va a permitir esa unión y de esa forma, en una eh, dimensionalidad espiritual, pues el espíritu, digamos, eh, de Segismundo fue entregado por la abuela materna a su madre en una ceremonia simbólica de esa dimensionalidad espiritual, para que fuera acogido en su seno materno, y los familiares que están allí reunidos, entonces están amparando todo este proceso para poder romper esas cadenas de odio entre el padre y su hijo, que era ahora Segismundo en esta nueva encarnación, para superar esas cadenas pesadas del pasado. Entonces, por eso allí, en ese momento, digamos, se habla de estos mapas, la reencarnación, de la importancia del ambiente vibratorio, el lugar para poder gestar. Uno dirá, bueno, pero muchos hogares no pueden tener todas esas condiciones. Obviamente hay muchas variables en todos estos procesos, pero con certeza que así como no existe ninguna muerte desamparada por la bondad y la misericordia divina, tampoco existe ningún proceso reencarnatorio que esté desamparado por la bondad y la misericordia divina, ¿no? Entonces, inclusive hablan los mentores espirituales de ese acompañamiento que se tiene para el cielo durante esos 9 meses. Obviamente no estamos viendo nada de eso en este plano, porque vemos solamente lo social y lo material, pero de lo espiritual y fluídico hay mucho acompañamiento, y también hay mucha perturbación también a la que se exponen ciertos seres prenatales, precisamente por sus condiciones vibratorias y las pruebas que tienen que pasar, ¿no? Hablan allí de la importancia de los amigos espirituales en este proceso, y consideran a las madres como medios de vida, es decir, intermediarios de vida, ¿no? Recordemos que la palabra medium significa intermediario del latín, y la utilizan aquí de esa forma, ¿no? Entonces, todos estos acercamientos que ocurren en los planos familiares tienen todas estas dimensionalidades fluídicas, vibratorias y espirituales. Y algunos hablan precisamente que el proceso reencarnatorio puede durar hasta los 7 años, el proceso reencarnatorio. Entonces, cuando nosotros vamos a ver cómo se reencarna, tenemos que ver no solamente desde antes, estos periodos preparatorios, el momento de la fecundación, todo el desarrollo embriono fetal, el nacimiento, y aún un tiempo más después, que pueden ser años, como dice acá, ¿no? Entonces, esta sería una visión más panorámica de este proceso de cómo se reencarna, ¿no? Y entonces, preguntémonos cuál es la importancia, la utilidad práctica de hablar sobre este tema de cómo se reencarna. Pues todos los conocimientos en la doctrina espírita tienen una aplicación práctica, y este no es la excepción. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber cómo reencarnamos y ver todas estas dimensionalidades y trabajo que hay detrás de un proceso reencarnatorio? Para que nosotros veamos la importancia que la vida tiene, miremos y podamos transmitir y plasmar a todos aquellos que desdeñan de la vida, que no consideran la importancia de la vida prenatal como parte de la vida humana, y que muchas veces las filosofías espiritualistas sustentan todas las normas
proabortistas en los diferentes países por la ignorancia que tienen de todos estos procesos. Entonces, y porque quieren darle a la mujer una autonomía total en sus derechos reproductivos, y entonces ahí pues hay unas diferencias grandes porque no se tienen otras informaciones, o si las tienen, no las quieren tener en cuenta. Entonces, esto porque nos ayuda a nosotros y a cada uno de nosotros poder valorar, poder filosofar, poder entender cuál es el objetivo de nuestra existencia. ¿Por qué reencarnamos en esta etapa, en este periodo tan vital, eh, transicional para nuestro planeta y para nuestra humanidad? Entonces, es un periodo importante, un periodo crítico, pero importante para nuestro espíritu, no solamente de lo biológico, lo psicológico, emocional, lo espiritual, en todo el proceso del desarrollo en lo fetal, donde necesitamos nutrirnos bien, que las emociones sean tranquilas, que el ambiente familiar sea más sano, que no estemos expuestos a diferentes tóxicos. Todo ese amparo es parte del campo aquí material, psicosocial, pero hay un amparo que debe ser espiritual. Entonces, todos estos procesos también deben ser acompañados, ojalá con oración, sintonías espirituales mejores. Uno de los temas que tratamos en nuestro programa de gestantes es la oración en la gestación. Entonces, pues hay que enseñarles a las mamás, también a las madres gestantes, que muchas son adolescentes, que no están muy bien preparadas para la vida. Entonces, enseñarles la importancia, la necesidad de ser madres responsables espiritualmente, porque los seres que están allí son espíritus en proceso de necesidad también para continuar evolucionando y creciendo. Entonces, haciendo una comparación entre el nacimiento y la muerte, así como aquí cuando llegamos nos reciben con felicidad, cuando nos vamos, pues allá nos reciben con felicidad y no nos quedan tan felices los que nos despiden acá, ¿no? Entonces, pero es un proceso natural de la vida. La muerte es parte de la vida, así como el nacimiento es parte de la vida, o el emblema mayor de la vida, pero cuando los despiden en el mundo espiritual, que se vienen al plano físico, es lo mismo que ocurre cuando se van de aquí al plano espiritual. Entonces, eh, los objetivos de estar acá en esta existencia son diferentes para cada uno. Pueden ser pruebas, expiaciones, reequilibrar, aprender. Hay muchas experiencias de vida que cada uno en particular puede tener, ¿no? Pero al final de la existencia haremos un balance a ver cómo nos fue a cada uno y entonces tendremos que reprogramar nuevas experiencias de vida para continuar adelante, ¿no? Todo realmente es un proceso que en últimas, lo que estamos haciendo nosotros acá es procurar desarrollar la plenitud de nuestra conciencia. Y recordemos cómo Divaldo nos habla de que o venimos de esas épocas de tener la conciencia dormida, estamos tratando de despertar la conciencia para algún día tener nuestra conciencia iluminada, ¿no? Y ahí vamos todos en este proceso, donde cada encarnación, pues, es en realidad una toma de conciencia y volvemos a recargar, volvemos a tomar conciencia, a desarrollar nuestra conciencia, a iluminar nuestra conciencia y mantener una serie de procesos de vida tan importantes que nos ayuden a construir, pero sobre todo en medio de todas las experiencias, tener fe y perseverancia en el bien. Como dice al final del libro de Espíritus, en el libro cuarto, que nos habla de las esperanzas y consuelos. ¿Cuántos seres hay que empiezan a tener hastío en la vida o desánimo en la vida porque pierden sus objetivos, porque no logran, digamos, entender cuál es el propósito de la vida? Entonces necesitan alimentar una esperanza de vida. Y si nosotros conocemos que la vida continúa después de la muerte, pues simplemente estaremos aquí hasta cuando Dios permita, y es un proceso para entender la vida en los inicios y entender la vida en los finales de la existencia. Entonces,
nuestro objetivo en esta existencia es desarrollar las virtudes del amor, de la caridad, de la empatía, dice acá de la compasión, que es una virtud más altruista que la empatía, y todo ello, pues, son fases que tenemos que entender, comprender cada día más, ¿no? Entonces, es entender que somos seres espirituales viviendo experiencias materiales, pero a pesar de que todos somos imperfectos aún, tenemos todavía imperfecciones que superar, somos perfectibles, y eso es lo importante. Tenemos necesidades, tenemos caminos, tenemos formas, tenemos senderos de transitar a través del dominio de nuestros defectos y de la adquisición o del cultivo de las virtudes. Porque es la línea, una de las líneas de los fundamentos que nos habla la doctrina espírita, que es la evolución. Es un proceso realmente permanente y constante. Evoluciona hasta el que tiene vidas cortas, aquellos que nacen, viven una experiencia tan corta, un aborto espontáneo, apenas de algunas semanas, y regresan al plano espiritual y a veces vuelven y les pasa lo mismo, esos espíritus están perfeccionándose, están comprendiendo la vida. A veces estos espíritus que pasan varias veces por experiencias de abortos espontáneos son espíritus que fueron abortistas de otras épocas y entonces muchas vidas quitaron en la incomprensión de la dimensional, de la multidimensional de la vida humana. Y ahora vienen a tener esas experiencias repetitivas para eh, eh, aquilatar en su alma la importancia y el valor de la vida humana, ¿no? Y son madres que se candidatizan muchas veces a que estos espíritus pasen por estas experiencias y puedan entonces ayudar en sus procesos evolutivos como oportunidades valiosas para su desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar cada una de nuestras existencias y por eso hay muchas oportunidades de vida, de trabajo, de servicio que podemos tener en esta existencia para colaborar en la comprensión del proceso reencarnatorio, del valor de la vida y de la construcción en cada existencia de un mundo mejor, de una vida mejor, ¿no? Si nos preguntamos nosotros cuántas veces hemos pasado por este recorrido de venir del mundo espiritual al mundo físico, cuántas veces hemos regresado al mundo espiritual, pues múltiples veces. Y tal vez no importa saber el número, sino más bien importa saber qué tanto las hemos aprovechado, qué tanto hemos superado nuestras falencias, qué tanto hemos logrado reparar todas nuestras deudas y arreglar todas nuestras cuentas pasadas. ¿Para qué? Para que en esa misma medida vamos a construir nuestras vidas futuras, vamos a ayudar a construir nuestros cuerpos futuros. Y de esa forma, ¿cómo reencarnaremos posteriormente? Pues iremos a ser merecedores de cuerpos más sanos, de cuerpos con mejores condiciones y estaremos ayudando en la evolución de la parte material de nuestro planeta que está ahora en transición planetaria a mundo de regeneración. Pero esa regeneración es no solamente planetaria, es nuestra regeneración moral, es nuestra regeneración espiritual y lo hacemos vida tras vida en este proceso divino que se llama cómo se reencarna, es decir, la ley de la reencarnación. Muchas gracias a todos ustedes